4 de noviembre y el 11 de noviembre. Lógicamente, el 11 de noviembre ya tiene que estar defendido, o sea que ustedes tendrán desde el 4, ¿sí?, hasta el 4 es viernes, hasta máximo el día miércoles, miércoles 9 de noviembre para ir entregándolo. ¿Sí? Entonces yo a medida que ustedes los van entregando, yo los voy convocando para defenderlo. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Les quedaron claras las condiciones de promoción? Ustedes, donde está el cronograma, continúen, bajen desde, o sea, todo ese cronograma, bajen otra hoja y ahí van a encontrar al final las condiciones de promoción y de regularidad. Y si no, cualquier duda, ustedes saben que a través del foro me mandan y yo contesto. ¿Alguna duda? Bien, parece que no hay más dudas. Bueno, el tema de hoy es estadística. Les voy a compartir pantalla. Así comenzamos con ese tema. Nosotros vamos a hablar en particular de la bioestadística, aunque los métodos estadísticos, ¿no es cierto?, son comunes para cualquiera de las áreas, pero fundamentalmente nosotros vamos a orientarnos hacia el estudio de la estadística con fines o aplicaciones a la vida, a la biología, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo se trabaja con estadística? Allá por el año 1770, más o menos, estamos hablando de más de 300 años atrás, ¿sí?, había un profesor de una universidad alemana que introduce ese nombre de estadística para designar o para llamar a una ciencia de las cosas que pertenecen al Estado. ¿Por qué de las cosas que pertenecen al Estado? Porque en realidad los primeros relevamientos que se hacen son simplemente con fines, no sé si les suena, de recaudar impuestos. ¿Les suena eso? Bueno, así se crea, o crea este señor, o le da el nombre de estadística a esa ciencia que de las cosas que pertenecían al Estado, porque el Estado tenía que recaudar. Algo que hasta el día de hoy en todo el mundo se sigue haciendo también. Según él, la política enseñaba cómo debían ser los estados. Cómo debían ser los estados. Y la estadística es la que explica cómo son realmente. ¿Sí? Fíjense, un hombre muy inteligente, porque en realidad con esos datos me está diciendo el Estado está haciendo determinadas cosas, pero supuestamente, ¿no es cierto?, pero los efectos que tiene sobre la ciudadanía, sobre la población, no son los mismos que figuran en ese enunciado político. ¿Mm? ¿Y para qué les sirve ese relevamiento de datos que ustedes habrán visto en estos días, que se perdieron, que faltan, no sé qué, no sé cuánto, de este censo
que hubo. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué toda esa movilización de personas que salen a visitar casa por casa, viendo, haciendo preguntas de determinadas cuestiones sobre cuántos trabajan, cuántos viven, si tienen cloacas, si tienen agua, qué nivel de instrucción, si trabajan, si no trabajan? Todo eso se hace simplemente porque si yo tengo que ejecutar un plan de gobierno, si yo quiero, por ejemplo, establecer una política de salud, voy a empezar más allá de todos. Bueno, la salud implica agua, implica cloacas, implica vivienda, implica educación. Entonces yo tengo que conocer cuál es el estado de todas esas cosas. Y en base a eso voy a decir, bueno, esta ciudad necesita mínimo 500 viviendas. Necesita conexiones a agua potable y a cloacas en los barrios periféricos. Entonces yo con ese mapa de la realidad de esa ciudad, lo que voy a hacer es ejecutar políticas para solucionar esos problemas. O sea, yo no puedo decir, estamos en Entre Ríos, voy a hacer 10 hospitales públicos con 200 camas cada uno para internar en la provincia de Entre Ríos. Ay, la verdad que es hermoso el proyecto, pero ¿dónde los pongo? ¿Dónde los necesito? ¿Para qué? Si no tengo, por ejemplo, una política de educación, si no tengo una política de atención primaria para la salud, o sea, todos los datos que me da la estadística son para acciones para subsanar esos problemas, para hacerle para tener una vida de mejor calidad. Lógicamente que en los primeros tiempos se hacía nada más que relevamiento de datos y a partir de eso se fue, digamos, se fueron creando técnicas para analizar la información. ¿Qué es la estadística en sí misma? Es el estudio científico de datos numéricos basados en fenómenos naturales. Y cuando esos fenómenos naturales son hechos biológicos, es que hablamos de bioestadística. Estudio científico porque, bueno, tiene toda la base que yo necesito para hacer una investigación científica. Para hacer ese estudio estadístico debo remitirme a la base de un investigador científico. O sea, buscar un problema, buscar las posibles soluciones, crear una hipótesis de trabajo, recabar datos y validar esa hipótesis de trabajo. O sea, todo eso pero referido a datos numéricos. ¿Por qué hablamos de datos con S? Porque si yo tengo un solo dato no me sirve absolutamente para nada. ¿Sí? Yo tengo que hablar de datos como un conjunto de datos, como una cantidad de datos numéricos basados en fenómenos naturales. ¿Qué significa fenómenos naturales? Son cambios, fenómenos, cuando yo hablo de fenómeno, estoy hablando de alguna manera, en cambio, ¿sí? Debido a ciertas circunstancias, pero que se producen naturalmente. Si esos cambios son producto de un hecho que está relacionado con la vida, son hechos biológicos, es cuando nosotros a la palabra estadística le agregamos el bioestadística.
O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos en el área biológica, la mayor parte de los fenómenos están influidos por muchos factores. O sea, que terminan siendo factores de tipo causal. O sea que yo no puedo controlar esa variación. Y muchas veces ni siquiera puedo identificar a esos factores que me influyen en el valor final. O sea, la estadística lo que hace es permitir una medición de esos fenómenos naturales con un error determinado, predecible, y averiguar la realidad en pequeñas diferencias, por ejemplo. Eso también me lo permite la estadística. O sea, la estadística me da el grado de confiabilidad o de desconfianza que lo que me daría, por ejemplo, una serie de datos que no, no deja de ser un informe vago. ¿Por qué es importante el estudio de la estadística? El estudio de la estadística es importante porque, por ejemplo, me permite evaluar la bibliografía médica. Cuando ustedes estén recibidos y antes también, se van a sentir bombardeados por informaciones, pochetitos que le mandan a través de la web o que van a encontrar en los lugares a los que tiene acceso los estudiantes, ¿no es cierto? O sea, ustedes tienen que estar capacitados para comprender la estadística, para poder decidir si se puede confiar en los resultados que se presentan en esa bibliografía médica. O sea que el trabajo que se ha hecho, que se presenta en ese paper, es confiable. O sea, tengo que ver qué método usaron para realmente decir, bueno, es aceptable lo que está publicado en esta bibliografía. También debemos estudiar estadística para eventualmente ver la aplicación de resultados de estudio a la atención del paciente. O sea, ustedes y los médicos también van a tener que ser capaces de conocer cuáles procedimientos diagnósticos son mejores. Lógicamente que los procedimientos diagnósticos, tanto en el caso de los médicos como ustedes los kinesiólogos, van a ser diferentes. A lo largo del tiempo, con el uso de distintas tecnologías, de nuevas técnicas de evaluación, ustedes van a aplicar los nuevos procedimientos que correspondan. Interpretación de estadísticas vitales. Esto se basa en datos obtenidos de registros progresivos de sucesos que, vitales, ¿no es cierto?, que van desde el nacimiento, o sea, nacimiento hasta la muerte. O sea, tiene que conocer qué significan las estadísticas vitales, cómo se emplean, comprensión de problemas epidemiológicos. O sea, el tema epidemiológico me permite conocer la prevalencia de una enfermedad, ¿no es cierto? El modo que varía de acuerdo con la estación del año, o la ubicación geográfica también, y cómo afectan ciertos factores de riesgo. Esto va a permitir ayudar a los diagnósticos y a los tratamientos de estas patologías. O sea, cuando nosotros hablamos de epidemiología, hablamos de la cantidad de casos en relación a un determinado número de
pacientes o de individuos, ¿no es cierto? Si yo digo en Villaguay en este momento, es un valor cualquiera, hay 2 casos de COVID certificados, ¿no es cierto? Y bueno, las medidas epidemiológicas que se van a tomar, lógicamente no va a ser el encierro de la población hasta tanto baje el número de casos. ¿Eh? Las medidas epidemiológicas seguramente no se van a modificar, la gente va a andar sin barbijo, la gente va a ir al súper sin barbijo y demás. Todo eso en base a la cantidad de casos por número de habitantes en este caso. O sea, más allá de todo eso, y aplicándolo a que en este momento también tenemos gripe 1 certificado y varios miles de casos en el territorio nacional, por ejemplo, no es raro, o sea, yo si voy al súper, chicos, he estado todo el tiempo dando clase a través de la pantalla y voy al súper y me siento un marciano porque voy por la calle de barbijo y en el súper uso barbijo. Bueno, es una razón de subsistencia, pero más allá de eso, si todos hiciéramos lo mismo, no habría ni gripe A, ni COVID, ni nada por el estilo. Ustedes se imaginan, no hablo de China, que hizo una barbaridad, pero si todo el mundo se guarda guarda de cuidarse, ¿no es cierto? De un simple barbijo y lavado de manos y demás. Durante 15 días cortan el contagio prácticamente. O sea, tenemos lo que tenemos porque somos como somos. ¿Eh? Es así, es así. Ya le digo, yo algunas cosas tengo que salir y tengo que hacerlas necesariamente y tomo todos los recaudos necesarios. Bueno, ¿qué otra cuestión? Interpretación de información acerca de fármacos y equipos. O sea, van a tener que valorar permanentemente ustedes qué fármacos, qué cremas van a usar, por ejemplo, para hacer cierta práctica kinésica. ¿Qué instrumental? Porque también el instrumental va mejorando paulatinamente con todo lo que se va descubriendo, con toda la tecnología médica. Por lo tanto, van a tener que aprender a evaluar, ¿sigo con este equipo o es conveniente que compre uno nuevo para una mejor atención? El uso de procedimientos de diagnóstico. O sea, ¿con qué recurrencia ocurre? O sea, ¿con qué recurrencia se presenta una enfermedad? ¿No es cierto? Y qué sensibilidad tiene la prueba que utilizo para ese diagnóstico que me identifica un cierto padecimiento. O sea, para mantenerse informado también qué es lo que pasa en el mundo tecnológico y de la medicina, evaluación de protocolos de estudios y artículos. O sea, cuando ustedes hacen un estudio científico de algo, hacen una pequeña investigación, a veces, o sea, eso tiene que ser evaluado por otros pares para ver si corresponde, si es confiable esa información que ustedes están presentando. O sea, a veces pueden estar como presentadores de esos protocolos de estudio o como evaluadores. Supónganse que el día de mañana ustedes son kinesiólogos, tienen una vasta experiencia y demás, y les llega para valorar un estudio hecho por algún otro profesional de su área. En la participación de proyectos de investigación. Y lógicamente, yo todo lo que esté investigando, de alguna manera, lo voy a tener que validar. Validar en cuanto a cantidad de casos, por ejemplo, frecuencias y demás.
A lo largo de la historia de la medicina, cuando se corta se vuelven a conectar. Se tuvieron distintos criterios para determinar si una persona era normal o no. O sea, ¿cómo yo sé que Amarena o que Tomás, o yo misma, soy una persona normal? Bueno, lo primero que se intentó de alguna manera fue ver un criterio que hablaba del criterio del modelo ideal, que no puede ser hoy, a la luz de los conocimientos que tenemos, no puede ser aceptado, porque eso implicaba decir, bueno, una persona es normal cuando y se fijan ciertas pautas, ciertas pautas. Ahora, Amarena puede tener un criterio, decir, para mí una persona es normal cuando reúne estos 10 requisitos. Rocío puede decir, una persona es normal cuando reúne estos 15 requisitos que no tienen nada que ver con los que presentó Amarena. O sea, cada uno de nosotros puede presentar un modelo ideal y decir que esa persona es normal. O sea, eso quedó descartado, ¿no es cierto? Porque para que una persona sea normal tendría que considerarse ese modelo ideal que fue acordado entre varios, no el modelo ideal de uno solo. O sea, tiene que tener una base más sustentada. Otro criterio que hubo fue el criterio clínico o patológico, que dice que es normal todo aquel que sienta bienestar. Digamos, si yo tengo este dedo sin movilidad, digamos, no me afecta mayormente mi vida habitual. Por lo tanto, estaría dentro de la normalidad. O sea, porque yo tengo un bienestar aunque tenga ese problema en el dedito. O sea, eso no me crea ninguna desventaja, puedo cumplir con las exigencias laborales y demás. Por lo tanto, ese criterio clínico sería lo que me define la normalidad. Pero también es un criterio que, eh, que fue dejado de lado. Y hoy en día el criterio que utilizan los médicos se van acomodando a la realidad y están utilizando el modelo o el criterio estadístico, que reconoce la existencia de grados de normalidad y de anormalidad. O sea, no hay términos absolutos. Cuando yo digo, por ejemplo, que el valor normal que me sirve para el diagnóstico de algo tan sencillo como es una diabetes, sencillo en el sentido de diagnóstico, porque el que la padece no es ni nada sencillo. Yo voy, el médico me pide un análisis de glucosa, a mí me da un valor de 0,80. El médico cuando lo ve, está normal. Aparentemente no sería diabético. ¿Por qué? Porque he hecho un relevamiento, un estudio de valores de glucosa en distintas muestras, en distintas poblaciones, me da que los valores normales, yo puedo decir que son entre 0,70 y 1,10. ¿Por qué razón? Porque el 95% de las personas tienen ese valor de glucosa. Por eso estoy hablando de que es normal. 95%. Ahora, ¿qué pasa con el otro 5%? Puede tener un poco menos o un poco más y en realidad no son diabéticos. Por eso el modelo estadístico es un modelo que presenta esa probabilidad de que si vos tenés entre esos valores, no sos diabética. Ahora,
es una probabilidad de que el 95% no sea diabético, pero me lo está diciendo casi con certeza. Y en eso se apoyan los médicos, ¿no es cierto? O sea, eh, en general, ese otro 5% que no se explica como normalidad queda para evaluación con otras técnicas, ¿no es cierto?, para asegurarme de que ese paciente realmente, por ejemplo, sea diabético o no. Sos Eliana, ¿no es cierto? Sí, profe. Vos me habías preguntado por foro, las últimas dos tenés ausente. Me acuerdo por ese detalle. No, profe, yo no le pregunté, por favor. Sí, No, le juro que no, capaz se está confundiendo. ¿eh? Capaz se está confundiendo con otro apellido. Bueno, puede ser que sea alguien exactamente igual que las últimas dos. Tenía inasistencia. Las últimas dos clases, ¿cuáles serían? El jueves, a ver, ya te digo exactamente la fecha. Por favor. Sería del 6 y el 13 del 10. Esas serían las dos faltas. Y para promocionar todavía puedo, profe, o ya no puedo más. Y te da Disculpe, pero... justo. Tenés que mañana sí o sí estar en la clase de mañana, porque mañana es la clase normal y es el último teórico, digamos. Está. ¿Sí? Bien, profe. Muchas Después yo voy a gracias. estar los jueves, pero para consulta nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con el temita. Compartimos la pantalla. Bien, ya hablamos de lo que era estadística. Vamos a lo que es una población, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben que población es, digamos, la totalidad de las observaciones individuales acerca de lo que yo voy a tratar de investigar, de hacer deducciones, existiendo en algún lugar del planeta, o al menos en un área definida y específica, limitada en el espacio y el tiempo. O sea, yo, por ejemplo, voy a hacer una investigación sobre la población de varones entre 18 y 20 años de la provincia de Entre Ríos. ¿Cuál es mi población? Todos los varones de la provincia de Entre Ríos que tengan un rango de edad entre 18 y 20 años. Esa sería mi población de estudio. Lógicamente, por una cuestión de económica, de distancias, de tiempo y demás, yo no puedo ir a cada uno de los individuos que cumplan con ese requisito y hacerle una serie de preguntas o tomar unos ciertos datos, por ejemplo, qué sé yo, la estatura o el nivel educativo que tienen, ¿sí? No puedo llegar a todos los que cumplen ese requisito, que vivan en Entre Ríos, que sean varones y que tengan ese rango de edad. Entonces lo que se hace habitualmente es tomar una muestra
que es el conjunto de las observaciones individuales acerca, o sea, que yo obtengo mediante un procedimiento determinado y que pertenecen a esa población. O sea, yo selecciono una parte de la población, pero esa parte que es la muestra tiene que ser representativa de la población. ¿Qué significa representativa? De que yo puedo inferir esos resultados hacia la totalidad de individuos que estoy investigando. Que yo pueda, de alguna manera, hacer que los valores de esa muestra sean representativos de la población. Para eso lo que se hace es utilizar un tipo especial de muestra, que es la muestra aleatoria. Aleatoria significa que cada uno de esos individuos pueda ser seleccionado para participar de ese estudio. O sea, cualquier individuo que esté dentro de ese grupo de varones entre 18 y 20 años de la provincia, o sea, con domicilio en la provincia de Entre Ríos, tiene que tener la posibilidad de ser seleccionado para participar. Eso significa aleatoria, al azar. Cuando nosotros hacemos un estudio digamos, de investigación estadística, nosotros partimos habitualmente de una cuestión, de un problema. ¿Sí? Tenemos un problema, queremos hacer esa investigación estadística, lo que vamos a hacer es diseñar el proyecto investigativo. Diseñar me va a hablar de el cómo, el qué, el cuándo, con qué. Cuántas personas voy a involucrar como ayudante, con qué recursos económicos cuento, con qué recursos informáticos, con qué recursos, todo lo que yo necesite para hacer ese relevamiento de datos. Ya recolecto la información. ¿Sí? Una vez que recolecté toda la información que yo quería, necesito analizarla. Y de ese análisis de la información va a surgir una respuesta al problema que se ha planteado. Vamos a hablar ahora de otros temitas. Bueno, unidad de observación o unidad experimental es el objeto, es lo que yo voy, o el sujeto, ¿no es cierto?, sobre lo que yo voy a trabajar. ¿Qué voy a hacer? Si estoy midiendo la estatura de los chicos, la unidad de observación, unidad experimental, va a ser cada uno de esos individuos sobre los que yo voy a tomar ese dato. La variable. ¿Qué es una variable? La variable es aquello que me distingue en ese estudio un individuo de otro. Si yo estoy trabajando con estatura de los alumnos de 4º grado de las escuelas rurales, por ejemplo, la variable ¿cuál es? La estatura. O sea, es lo que me distingue a cada uno de esos chicos. Datos. Datos es cada uno de los valores que toma la variable. En ese caso, si trabajo con los chicos, de la estatura de los chicos, el dato va a ser, por ejemplo, qué sé yo, 1,22 m, la estatura, ese sería el dato, es el valor que toma la variable en ese individuo. Y por otro lado tenemos, o sea, por otro lado tenemos las escalas de medición. ¿Qué serían unos instrumentos de medición? Las escalas de medida tiene consecuencia
en la presentación de los datos, ¿sí? En la presentación de la información y en el resumen de los datos. La escala de medición me va a determinar qué método estadístico voy a utilizar. En el caso de las escalas nominales, se usan cuando los valores de los datos están relacionados en categorías nominales. ¿Sí? Nominales significa que tienen una cierta característica, pero que yo no puedo contarlos, por ejemplo. No son numéricos, no le puedo asignar un valor, sino que tienen una característica. Por ejemplo, tenemos otra escala que es la escala ordinal, donde si hay un orden entre las categorías, las observaciones se miden en escalas ordinales. O sea, yo puedo decir mayor que, más grande que. En el caso, por ejemplo, de un tumor, tenemos que los estadios van de acuerdo a la gravedad, de acuerdo al avance de la enfermedad, van de 0 a 4. O sea, 0 representa que está en ese sitio, que todavía tiene buen pronóstico en cuanto a tratamiento, pero ya en la etapa 4, que es la etapa, digamos, prácticamente terminal. O sea, eso me habla de escalas que tienen un cierto orden. Y las escalas de tipo numérico, donde las diferencias entre cifras se pueden traducir en un número, ¿no es cierto? A veces, o sea, siempre se miden en cantidades las escalas numéricas, pueden ser en escalas numéricas de intervalo o continuas y escalas numéricas de tipo discreto. O sea, una escala numérica continua significa que siempre entre dos valores puedo encontrar uno intermedio. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con estaturas entre 1,20, 1,20 m y 1,21 m, yo tengo valores 1,20 m 0,5, que está entre 1,20 m y 1,21 m, o sea, siempre puedo tener un valor intermedio. Por eso hablamos de que es continua. O numérica discreta, donde, por ejemplo, el número de fracturas que ha tenido una persona. O sea, ha tenido 1, 2, 3, 10, 20, la que ustedes quieran. Pero no tiene 1,5 fracturas. O se fracturó o no se fracturó. O sea, toma un valor discreto, un valor entero. Bueno, dentro de las variables, nosotros tenemos variables que puedan ser de tipo categórico o cualitativa. ¿Qué significa que una variable sea categórica o cualitativa? Que tienen una cualidad, algo que yo no puedo cuantificar. Por ejemplo, Dominique tiene un pullover rojo. Yo no puedo ponerle un valor numérico a ese color que tiene. O sea, yo voy a hacer, digamos, a ver cuál es la tendencia en el uso del color de pullovers, cuál es el que está de moda. Podría tomar a todas las chicas que están en la clase y ver qué colores están usando. Pero es una cualidad del color, yo no puedo darle un valor numérico. Ahora,
yo podría decir que entre todos los chicos que están ahí, vamos a un concepto antiguo, sexo de una persona. Varón, mujer. ¿Sí? O sea que hay solo dos categorías posibles, por eso hablamos de una variable categórica, tiene categorías, varón o mujer, pero es dicotómica o binaria, solamente tiene dos posibilidades, o sos varón o sos mujer, no hay otro. ¿Sí? Y por otro lado, las variables numéricas o cuantitativas, como ya les había dicho, que coincide el concepto con el de las escalas, que pueden ser discretas o continuas. Las numéricas se miden, o sea, el resultado que yo tengo de esa medición es un valor numérico, número entero o fraccionario, ¿no es cierto? Dentro de las variables numéricas o cuantitativas discretas, siempre tengo números enteros. Ahora, si yo digo tengo tal edad, ¿qué tipo de variable es la edad? ¿Numérica, discreta o continua? ¿Qué opinan ustedes? ¿Discreta? Numérica discreta. ¿Por qué me decís ese valor numérica discreta? ¿Cuántos años tenés vos? Y es discreta porque le da un valor de un solo número y no da con coma, digamos. Yo no digo que tengo 18 con 2 meses, digo que tengo 18. Pero tenés, en la realidad tenés 18 con 2 meses. Que yo diga por una cuestión de costumbre, de que cumplí tantos años y esa es mi edad, es una cosa. Pero la variable edad implica años, meses, días, horas, minutos, segundos y demás. Esa es la realidad. Es una variable continua la edad. Nosotros la expresamos por hábito como discreta. Ahora, fíjate que este tratamiento, de alguna manera, es importante no cuando tenés 18 años, cuando tenés horas de nacido. Porque ahí estás hablando de horas y ahí ya la edad, o sea, el tiempo juega también en minutos y segundos. O hablas de un bebé que tiene días, pero es importante también la fracción del día, o sea, las horas más que tiene. O sea, la edad en realidad es una variable de tipo numérica continua. Bueno, de las escalas de medición ya habíamos hablado, ¿no es cierto? La escala ordinal, por ejemplo, habíamos dicho que había un cierto orden. Me interesa más que nada de la que no hablamos, que es la escala de intervalo. La escala de intervalo tiene una particularidad. Esa escala de intervalo no tiene un cero, ¿sí? No tiene un cero asignado. O sea, yo puedo decir, Juan gana 300 pesos más que Pedro. No, no tengo un cero asignado. Simplemente estoy diciendo que Juan está cobrando 300 pesos más que Pedro, pero yo no sé cuál es la base del sueldo de Pedro. ¿Me entienden? En cambio, en las escalas ordinales yo tengo un cero.
en las de razón, perdón, tengo un 0. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, en el caso de valores monetarios, yo tengo 10 pesos o tengo 0 pesos. 10 pesos significa que a partir de no tener nada tengo 10 pesos. Pero hay un 0 que me dice yo no tengo ni un peso, ni un centavo. Hay un valor. También en economía, o sea, yo digo, creció el 10% el salario, pero ese, o sea, el 10% el salario. O sea, si yo tengo una base que considero 0, a partir de eso se incrementa el 10%. Bueno, en resumen, de acuerdo a los datos y a esos valores que nosotros tomábamos de la variable, las variables se podían clasificar en categóricas o cualitativas, o sea, aquellas que simplemente usamos una cualidad, una característica, pero no podemos asignarle un valor, y variables de tipo numéricas o cuantitativas. Siempre que yo tenga una variable categórica o cualitativa, voy a tener que usar escalas de tipo nominal, ¿sí?, o escalas de tipo ordinal. Y cuando yo trabaje con variables numéricas o cuantitativas, voy a utilizar escalas de intervalos o escalas de razón. Bien, una vez que yo ya analicé la población, voy a trabajar, cómo voy a tomar los datos, y que ya tomé los datos, yo me puedo encontrar con esto, estado civil, estuve investigando, y lo fui anotando en una tarjeta, y bueno, en la primera casa, una de las señoras que vivía ahí era soltera, otra era viuda, había otro hija que era soltera, había alguien en esa vivienda que era separado o divorciado. Fíjense que acá están los 200 datos que yo tomé. N es el tamaño de la muestra, 200. Yo tomé 200 datos y estos son los 200 datos. ¿Qué conclusión puedo sacar? Y viéndolo así, que es un desastre, un montón de cosas ahí que no sé para qué los tomé, porque no me sirven de nada. La verdad que tengo que seguir con la organización y resumen de esos datos que tomé, porque tal como están ahí no me sirve. Entonces, una forma de resumirlos es a partir de las tablas de frecuencias, que pueden ser frecuencias de tipo absolutas o frecuencias de tipo relativo. ¿Qué significa frecuencia? Por ejemplo, volvamos al ejemplo del color de la ropa, de los buzos, de todos los que están en el. Supongamos que tenemos verde, azul y rojo, que son nada más que esos 3 colores. Entonces voy verde, 1, verde, otro más, verde, otro más, verde, otro más, rojo, tengo 2. O sea, la frecuencia me dice cuántas veces se presenta ese valor en la muestra. ¿Cuántas veces está presente el color rojo dentro de los colores? ¿Cuántas veces está presente el color verde entre los colores? ¿Cuántas veces está presente el color azul entre los colores? ¿Sí? La frecuencia absoluta es, el color rojo estuvo 5 veces, esa es la frecuencia absoluta. El valor que tiene definitivamente colores rojos, 5, frecuencia absoluta. Y tenemos otro tipo de frecuencia, que es la frecuencia relativa, que se calcula
tomando las veces, por ejemplo, 5 veces apareció el rojo en el subí, sobre n, el total de pullovers que analicé, por ejemplo, sobre 20. O sea, 5 rojos en 20 pullovers que trabajé. ¿Sí? Esa es la frecuencia relativa. Es la frecuencia absoluta dividido la frecuencia, el número, perdón, dividido el número de elementos de la muestra. Eso no. Bueno, las tablas de, o sea, habíamos dicho que los datos se iban a ir organizando teniendo en cuenta si las variables eran discretas o continuas. En el caso de datos numéricos discretos, lo vamos a hacer mediante tablas de frecuencias acumuladas, gráficos que pueden admitir otro tipo, pero en general se recomienda para datos numéricos de variables discretas el gráfico a bastones. Entre dos valores de la variable no existen valores intermedios, por eso se hace un bastoncito, una línea nada más que llega hasta ese valor, ya lo vamos a ver. Y gráficos a escalones, cada valor de la variable experimental tiene un salto de magnitud igual a su frecuencia relativa. Bueno, si ustedes ven acá tenemos distintos tramos, a ver si distintos tramos de una muestra de pequeños terrenitos, digamos, parcelas, y vemos que tenemos 10 parcelas diferentes. En la parcela 1 encontré un cierto tipo de planta que se repetía 2 veces. Ese tipo de planta en la parcela 2 estaba una sola vez. En la parcela 3 no había, en la 4 no había, y así sucesivamente. Cada parcelita iba y buscaba el tipo de planta que había. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo analizo yo? Esto me daría la tabla de frecuencias absolutas. 2 veces, una vez, 0, 0, una vez, por ejemplo. La frecuencia absoluta, valor 0. ¿Cuántas veces está? 1, 2, 3, perdón, acá tenía 1, 2, 3 y 4. 4 veces se ha presentado el valor 0 plantas de determinado tipo. Valor 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. ¿Qué significa eso? La frecuencia absoluta. El valor 0 se presentó 4 veces. Si lo lleva a los pullovers, el valor rojo se presentó 4 veces. Cantidad de plantas, 1 en ese tramo. Si lo lleva a los pullovers, el verde se presentó 8 veces y así sucesivamente. La frecuencia relativa. Si yo tengo en total el número de muestras, ¿no es cierto? Si estos valores fueran 100, tenemos que para calcular la frecuencia relativa tomaríamos la cantidad de veces que aparece el valor dividido el número de datos que yo tengo. Evidentemente acá es 20 datos. 20 datos. Porque tenemos 4 dividido 20. O sea, 4 dividido la cantidad, o sea, el valor de la muestra. Esa sería la frecuencia relativa.
También podemos calcular la frecuencia absoluta acumulada. O sea, la frecuencia absoluta acumulada acá está, ya terminamos. La absoluta acumulada es, el primer valor es 4. El segundo valor es 8. 4 más 8, 12. El tercer valor es 4. 12 más 4, 16. De esa manera van calculando la frecuencia absoluta acumulada. También se puede calcular la frecuencia relativa acumulada. Vamos a ir sumando, la primera es 0,20, la segunda es la anterior, más 0,40 me da 0,60, la tercera sería 0,60 más 0,20, 0,80 y así sucesivamente. Bueno, nos encontramos mañana a las 7:30, si Dios quiere, para continuar con este tema. ¿Sí? Dale, profe. Gracias, profe, profe. gracias. Recording stop.